Propiedades periódicas de los elementos. Vamos a recordar un poco. Ya hemos dicho en clases anteriores que los elementos están ubicados en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. Ellos se ubican por número atómico creciente y las propiedades que presentan se relacionan con ese número. Entonces, al mirar la ubicación de los elementos en la tabla periódica, es posible predecir propiedades físicas o propiedades químicas, así como el comportamiento que pueden tener los elementos. Dentro de estas propiedades tenemos relaciones de tamaño, como el radio atómico y el radio iónico, el carácter de los elementos, que pueden ser metálicos o pueden ser no metálicos, y relaciones de energía, como el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Esto lo podemos corroborar en esta tabla periódica. En la parte superior encontramos una serie de cuadros que son como las convenciones que tienen colores y que me están explicando en la tabla a qué se refiere cada uno de esos colores. Por ejemplo, en los cuadros verdes están los metaloides, en los cuadros violeta están los no metales, enseguida en la columna 17 con color rosado están los halógenos y en la última columna de la tabla están en azul los gases nobles. De esa diagonal verde hacia la izquierda estarían los metales. Entonces, de acuerdo a esas características y a esas propiedades de los elementos, podemos predecir cómo está estructurada esa tabla periódica. Igualmente, en la parte inferior izquierda de la tabla, muy pequeñita, encontramos allá, también en diferentes colores, las regiones de la tabla periódica. Región S, región P, región D y región F, que está relacionado con lo que nosotros trabajamos en la guía anterior. De acuerdo a esto, entonces vamos a hablar de algunas de esas propiedades periódicas. Aquí podemos encontrar la estructura electrónica. Esta estructura electrónica es la distribución de los electrones del átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Ya vimos en la guía pasada cómo a través de este esquema nosotros nos ayudamos para poder distribuir los electrones en los diferentes niveles y subniveles. ¿De qué resulta esto? De el número atómico que tiene el elemento. Ese número atómico nos indica la cantidad de protones y electrones que tiene un elemento. Entonces nosotros, siguiendo este diagrama, que se llama diagrama de Moller, entonces seguimos las flechas y vamos distribuyendo la cantidad de electrones teniendo en cuenta cuántos electrones nos caben en cada uno de esos subniveles. Subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Aquí tenemos la electronegatividad. Esta es la tendencia que tiene un elemento de atraer los electrones de enlace de otros elementos. Es decir, que los elementos no los encontramos nosotros libres en la naturaleza. Ellos se encuentran formando enlaces. ¿Y quiénes participan en los enlaces? Los electrones. Entonces hay unos elementos que tienen como más fuerza para atraer a los electrones de otros elementos. En la tabla periódica, esa electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha, como nos lo indica la flecha, y en los grupos de abajo hacia arriba. Otra de las propiedades es el radio atómico. Hemos venido hablando de los electrones y de cómo ellos participan en los enlaces y todo esto. Estos electrones se ubican en diferentes niveles alrededor del núcleo, ya que aquí tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura que tiene ese núcleo. Hay una distancia entre ese núcleo y la ubicación que tenga el último de los electrones en esos niveles y subniveles de energía. Entonces el radio atómico lo podemos definir como esa distancia más probable que existe entre los electrones de la última capa y el núcleo. Como podemos observar ahí en la tabla periódica, esas flechas nos están indicando de dónde a dónde aumenta ese radio atómico. Básicamente podemos establecer que es contrario al que vimos anteriormente, a la electronegatividad. Entonces disminuye a lo largo de los periodos y aumenta de arriba hacia abajo dentro de un grupo en la tabla periódica. Otra propiedad es el potencial de ionización. Nosotros hemos venido hablando que los átomos son neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. O sea,
un átomo neutro tiene la misma cantidad de protones, que son los positivos, que la misma cantidad de electrones, que son los negativos. Eso es un átomo neutro. El potencial de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo que es neutro, convirtiéndolo en catión. Esto depende de la energía con la que el elemento atrae a sus electrones. En un grupo, es decir, las columnas de la tabla periódica, las que van hacia abajo, el valor disminuye de arriba hacia abajo. Y en los periodos, que son los que atraviesan de lado a lado la tabla periódica, aumenta desde la izquierda hacia la derecha, como le indican las flechas que vemos en esa imagen. Bien, en esta imagen que tienen aquí, ustedes observan en la tabla periódica cómo varían todas esas propiedades periódicas. Esta es la misma imagen que está en la guía. Las flechas nos están indicando de dónde a dónde varía la electronegatividad, ¿sí? Aumenta. Eso quiere decir que esa flecha que me indica en los grupos, que es la que está al lado derecho hacia arriba, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Igual que la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio atómico y el carácter metálico. En la flecha que está en posición horizontal, la que está debajo de la tabla, que va de izquierda a derecha, nos está indicando el sentido en el que aumenta la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio atómico y el carácter metálico. Ojo, ahí para el radio atómico y para el carácter metálico nos está indicando cómo disminuye, ¿no? Entonces, para que quede claro qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye en ese sentido de izquierda a derecha, lo mismo para los grupos, o sea, de abajo hacia arriba, quiénes son los que aumentan y quiénes son los que disminuyen. Teniendo en cuenta esta imagen y lo que nos indica la dirección de la flecha, es que vamos a resolver algunos de los ejercicios que están en su guía. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Si a mí me dicen que entre el bromo y el potasio, ¿quién tiene mayor electronegatividad? Entonces yo miro en cuál es su posición en la tabla periódica. ¿Dónde está el bromo y dónde está el potasio? Y miro el sentido de la flecha roja que está ahí en la parte de arriba, que me indica de dónde a dónde está aumentando esa electronegatividad. Me dice que aumenta de izquierda a derecha. Entonces el potasio está ubicado en el grupo número 1 y el bromo está ubicado hacia el otro extremo de la tabla. Eso quiere decir que el bromo tiene mayor electronegatividad que el potasio. Aquí vamos a mirar entonces el mismo ejercicio entre el bromo y el potasio, pero para otra propiedad, para el radio atómico. Si miramos el sentido de las flechas, este aumenta en sentido contrario que la electronegatividad. Entonces hacemos lo mismo. ¿Dónde está ubicado el potasio? ¿Dónde está ubicado el bromo? Y según el sentido de la flecha podemos predecir quién tiene mayor radio atómico. Entonces el radio atómico del potasio es mayor que el radio atómico del bromo. Espero haya sido una explicación clara para que ustedes puedan resolver su ejercicio. Los otros ejercicios que hay en la guía son de falso y de verdadero. De todas maneras, quedo atenta a cualquier otra inquietud que ustedes tengan y me la pueden hacer saber a través de su directora de grupo. Mucha suerte y feliz día.